Ok, buenas tardes. Continuando con nuestro programa, a tiempo como se debe. Tengo aquí el honor de presentar al doctor Patricio Orio. Él es académico de nuestra universidad, Universidad del Paraíso. Trabaja en el Instituto de Neurociencia y en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia. Él es profesor titular, él tiene un doctorado en es director del programa de doctorado en Biofísica y Biología Computacional, y tiene un grado doctor en Ciencias, mención Biología Molecular, Celular y Neurociencia de la Universidad de Chile, y de profesión es bioquímico de dicha institución. Patricio, puedes comenzar cuando quieras. Sí, gracias Rodrigo por la... Voy a colocar acá un timer para que no se me vaya la cosa. Gracias por la invitación a los organizadores, gracias Rodrigo por la presentación. Lamento no haber podido estar más presente en las otras charlas, la verdad que esta semana se me fue realmente, en chilenismo lo único que se me ocurre, se me fue en collera. Así que pido disculpas por no haber estado más presente y haber discutido más, me parece súper interesante la iniciativa. Pero bueno, vengo aquí de todas maneras a contribuir con mi granito de arena. Ya, supongo que están viendo la pantalla ahora. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Muy bien. Si quieres puedes probar la transición. Y bueno, quería decir que ha estado muy buena la jornada, muy entretenida, entonces... Me imagino. Bueno, después continuamos contigo ahora. Perfecto, gracias. Yo les voy a venir a contar un cuento que está un poco en progreso todavía. Está como, ahora vamos a empezar a pensar bien cómo publicar alguna parte de esto, pero de todas maneras, en realidad son varias temáticas en las que me he estado metiendo últimamente, y voy a contar muy poquito, voy a pasar por muchas aristas y muchos comentarios, y me voy a detener un poco más en una sola arista más interesante, o quizás más estadística, no lo sé. Pero bueno, a ver que tengan un gustito de un poco las cosas que estamos haciendo ahora. Y la motivación me pareció un tema muy adecuado para ciencia de datos, todo este tema que ya hace tiempo no tenemos la capacidad de medir actividad cerebral. Hace muchos años, o quizá a ustedes se les da famoso la resonancia magnética como técnica para imagen cerebral. Y la verdad no sé hace cuánto tiempo, ¿eh? Pero ya una de esas cosas que nos da como hecho se está ocupando también para medir actividad, cómo las distintas áreas cerebrales están actuando, en este caso en particular, por consumo de oxígeno, ¿no? Eso es lo que finalmente están midiendo la resonancia magnética funcional. Esa F de ahí pequeñita es por funcional. No es la única, por supuesto, hay otras técnicas de medir actividad cerebral, electroencefalografía, magnetocefalografía, y otras técnicas más invasivas que también se usan, a veces en humanos también, a veces o más extensivamente en animales de investigación. Acá hay un cuadrito de 2014, un poco viejo, pero en el fondo tenemos muchas técnicas para medir la actividad cerebral, o lo que está pasando, tratar de entender lo que está pasando en nuestras neuronas, a distintas escalas temporales y a distintas escalas espaciales también, ¿ya? Y como ven, ambas escalas están acá en escala logarítmica, así que de verdad el rango el rango es bastante amplio. La resonancia magnética funcional se encuentra por acá y ha sido muy atractiva principalmente por su resolución espacial. El EEG o el MEG tienen también bastante atractivo por su resolución temporal, pero la resolución espacial de estas técnicas de aquí no es tan buena como aparece en esta imagen. De verdad, la resonancia magnética es mucho más, y nos permite medir como series de tiempo, ¿no? Volt se les llama también por blood oxygen level dependent signal, con bastante precisión espacial, pudiendo obtener del orden, no recuerdo, hasta 13.000 o 4.000 voxels con esta técnica. Y bueno, se está realizando mucha investigación, se están, acumulando un montón de bases de datos de actividad cerebral en distintas condiciones, en reposo, haciendo una tarea, personas bajo el efecto de algún fármaco o definitivamente de una droga.
y ya hace mucho rato que está este tema como que se está generando una cantidad de datos que ahora sí podemos hablar de Big Data en lo que es el entender nuestro cerebro. Y es muy interesante cómo ahora se puede hacer mucha investigación tomando datos que están ahí disponibles en la web en algunos casos, en otros casos igualmente disponibles, pero por solicitud al investigador no le pide el dato, y hay mucha análisis o mucho, bueno, investigación que se puede hacer con datos que están ahí ya tomados. No es necesario montar un fMRI en nuestro laboratorio para obtener nuevos datos, porque todavía hay mucha cosa que entender de este dato que ya está publicado. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con eso? Bueno, la parte funcional es la segunda línea de este dibujo, pero no olvidemos también que podemos al mismo tiempo obtener lo que se llama una imagen estructural, y en particular también la tractografía ¿cómo se llama?, de los haces de axones que conectan distintas áreas cerebrales, nos permiten inferir más o menos de cómo el cableado del cerebro, por así decirlo, o lo que llamamos matriz estructural, SC por conectividad estructural. Y por otro lado, la conectividad, la imagen funcional, que nos va diciendo cómo se van activando distintas áreas del cerebro en distintas condiciones, distintas condiciones, nos permiten obtener lo que se llama la matriz de conectividad funcional. Y esta incluso también tiene varios sabores, porque acá, por ejemplo, les muestro, ¿no?, una serie de tiempos, ejemplos de series de tiempo, que se pueden analizar, y acá tenemos lo que se llama la matriz de conectividad funcional estática, es decir, a lo largo de todo el registro de tiempo, cómo es la correlación entre distintas áreas cerebrales. Ya aquí están áreas cerebrales desde la 0 hasta la 90, típicamente en las parcelaciones más comunes, de 0 a 90, y cada una de estas áreas cerebrales cómo se correlaciona con cada una de las otras en el tiempo. O podemos hacer este mismo análisis en ventanas de tiempo, y ver cómo esta conectividad funcional ahora va cambiando, evolucionando en el tiempo, y eso también abre otra arista para investigar y tratar de entender qué es lo que está pasando, cómo se produce esto. Pero todo esto, en su mayoría, está basado fundamentalmente o primariamente en correlaciones de a pares, ¿no? Aquí un área con otra, todos los pares que se pueden, porque es lo más fácil por un lado de visualizar, de entender, de describir. Sin embargo, podemos ir más allá. Podemos ir un poco más allá, y eso ha sido una de las ¿cómo se llama? Intereses nuevos que han surgido dentro de mi grupo. Y ya les voy a contar el enfoque donde lo estamos viendo. Pero antes, un pequeño explicación, quizás para alguien que no está muy al tanto de qué estamos hablando, y quizás si hay estudiantes presentes también, para motivarlos un poco. Supongo que ustedes sabrán que correlación es información. ¿En qué sentido? Yo tengo dos variables aleatorias que están correlacionadas de alguna manera, y una simple correlación lineal. Si yo conozco el valor de una variable, incluso aunque la conozcas dentro de cierto rango, con cierta imprecisión, aunque la conozca con cierta imprecisión, eso inmediatamente, si yo sé que están correlacionadas, me reduce la incertidumbre, me entrega información sobre la otra variable, ¿ya? Y esto también es cierto incluso si la correlación es no lineal. Incluso aunque la correlación sea no lineal, también conocer una de las variables, conocer el valor de una variable con cierta incertidumbre también, me reduce y me dice, mira, la variable X tiene que andar por acá, porque la variable Y está por ahí. Entonces, ¿cómo podemos avanzar un poco más allá si pensamos en la correlación como información? Bueno, entre paréntesis, aplicando toda esta idea de la información, es que se describe lo que se llama, o se conoce la información mutua, en donde básicamente acá abajo tengo dos variables que están correlacionadas de una manera no lineal, y al costado ahí arriba tengo sus distribuciones marginales. Fíjense que al lado derecho tengo las mismas distribuciones marginales, sin embargo las variables están completamente no correlacionadas. Entonces, por decirlo muy simple, lo que mide la información mutua, lo que intenta, lo que mide es la divergencia de Kullback-Leibler entre estas dos distribuciones. El reto siempre es tener las distribuciones, y ahí está toda la parte numérica y algoritmos que no me voy a meter,
de cómo a partir de, ¿cómo se llama? Observaciones que son finitas, hasta dónde puedo yo describir la distribución, especialmente cuando empezamos a hablar de distribuciones conjuntas de 3, 4, 6 dimensiones, ahí ya se pone un poco más complicado. Pero la filosofía es la misma, ¿no? Bueno, acá están las distribuciones, etcétera, etcétera. Tiene otros nombres, tiene otras definiciones, y también se puede definir a partir de lo que es la entropía, ya sea de una variable o la entropía, esta es la entropía condicional de una variable respecto a la otra. Tiene muchas definiciones, pero todas siempre se basan en esto, ¿no? En la medida en que yo me distingo de esta distribución que tendría de las variables independientes, cuánto me alejo de eso significa que mis variables están correlacionadas. Y ahora me olvido de si la correlación es lineal, no lineal, no me importa. Es un método totalmente agnóstico del tipo de correlación. Aquí mismo, la misma explicación con las entropías. ¿Qué pasa si ahora pienso en más allá de distribuciones bivariadas o de pares de variables? Voy a 3 variables, 4, 5, 6. Voy a llegar hasta 3 nomás porque hasta ahí donde no llega la imaginación de uno. Pero acá tengo 3 variables, x y z, que esto es un ejemplo totalmente de goma para simplemente ilustrar lo que está pasando. Entonces, acá tengo x versus y el color me indica el valor de la variable z. Claro, si yo conozco la variable y, tengo un rango en el cual z se puede mover. Si yo conozco la variable x, tengo otro rango sobre la cual la variable z se puede mover. Esta es la información que x me entrega sobre z, esta es la información que y me entrega sobre z. Pero si yo ahora considero y x juntos, reduzco mucho el rango o obtengo mucho más información que la suma de las otras dos informaciones que me estaban dando las variables. Entonces, en esta situación estamos hablando de lo que se llama sinergia, cuando la información que x y me entregan sobre z juntas es mayor que la suma de las informaciones que cada una me entrega por separado. Ya hablamos de una interacción o de un efecto de sinergia. Por el contrario, si x e y me entregan juntas menos información de lo que la suma de ellas me entregan sobre la variable z, hablamos de redundancia, y me dicen simplemente que x e y están correlacionados entre sí. Y eso es un típico causa de redundancia. Estoy siendo súper simplificado para no complicar la cosa. Y bueno, siempre tenemos el caso de que sean totalmente independientes entre sí y que también para z la información de x de y sean independientes. Ahí tenemos el caso de que la suma es lo mismo que tomar las dos variables juntas. Bueno, con esto en mente, es así como se construyen. Bueno, podemos seguir en escala, en número de dimensiones, y ahí el gran problema está en que tenemos que tener más datos. Pero bueno, con estos tiempos ya cada vez es menos problema eso. Y esto es lo que nos habla, estoy llegando al tema de las interdependencias de alto orden. Y son un concepto bastante atractivo para estudiar, para tratar de entender cómo surgen, porque por un lado, cuando tenemos sinergia, tenemos un fenómeno en que el todo es más que la suma de sus partes. Y nos empieza, cuando hay interacciones sinérgicas dentro de algún organismo, dentro de algún mecanismo o lo que sea, estamos hablando de propiedades emergentes, y es un tópico atractivo para estudiar en cuando uno quiere entender fenómenos como la conciencia o hasta incluso la vida. Y no menospreciemos la redundancia, porque la redundancia también es un mecanismo súper importante para mantener confiabilidad de resistencia a fallo. Esto es una fuente de poder redundante, por si acaso. Entonces, en situaciones donde hay mucha estocasticidad, por ejemplo, o ruido en la señal, la redundancia nos construye un sistema más robusto. Ambas son, no sé si decir dos caras de una misma moneda, pero sí son manifestaciones que queremos observar. Hace poquito, Fernando Rosas y Pedro Mediano estaban en el Imperial College en Londres, propusieron una nueva medida, aunque ya había sido propuesto, pero no había sido no se le había puesto atención. Ellos llamaron la atención sobre esta medida que ellos llamaron la O-Information, que básicamente en este paper demuestran que es a través de estos ciclos acá de distintas descomposiciones de las entropías de las distintas variables. Tampoco quiero entrar en el detalle,
pero básicamente lo que ellos proponen y demuestran de alguna manera es que con estas dos medidas bastante conocidas hasta ese momento de distintas, son balances básicamente de entropías marginales versus entropías totales y también versus las entropías residuales que le llaman acá. Pero son cosas que se pueden ir a medir si uno conoce las distribuciones, tanto univariadas como multivariadas, las marginales, etcétera, etcétera. Básicamente propone esta información que es total, correlación total menos correlación total dual, y si esta magnitud termina siendo positiva, quiere decir que en nuestro sistema predominan interacciones redundantes, mientras que si esta es negativa, predominan interacciones sinérgicas. Entonces, de alguna manera queremos que, o parece atractivo un sistema donde la información es negativa. Ahora, ¿ocurre esto en el cerebro? ¿Tiene algo que ver con la motivación inicial? Bueno, sí. Este es un paper de una alumna, Marilyn Gatica, que estamos co-guiando con Rodrigo Cofré y también con Jesús Cortés, de Bilbao, España. Ella midió la O-Information en registros de resonancia magnética funcional. Entre paréntesis, aquí están Fernando Rosa y Pedro Mediano. Rodrigo Cofré, de la Facultad de Ingeniería también, de nuestra universidad. Y acá la gracia, bueno, este fue una extensión de un trabajo que había hecho ya el grupo de Jesús Cortés, en donde midieron esto mismo, pero solamente llegan hasta orden 3, porque la misma O-Information, cuando tenemos el caso de variables en 3 dimensiones, tiene un tratamiento más, también que era más conocido, que se llama Interaction Information, si mal no recuerdo, con un tratamiento y una lógica más o menos similar. Entonces lo que hizo Marilyn fue esto, extender a un orden superior, mirando todas interacciones de orden 4, 5, 6, es decir, agrupando todas las posibles variables de una parcelación del cerebro de 20 áreas, hasta llegar a 19 o 20, no recuerdo bien. Pero lo interesante está que ustedes aquí ven 4 curvas de distintos colores. Las amarillas corresponden a individuos de mayor edad, corresponden a individuos de sobre 60 años. Y básicamente a lo que se llega en este estudio es que en pacientes de mayor edad, a todos los órdenes de interacción, se encuentra mayor interacciones de carácter redundante y menos de carácter sinérgico. Y bueno, ahora estamos trabajando un poco más para ver si eso se puede correlacionar con algunos estados patológicos. En este estudio fueron muy cuidadosos de incorporar o de incluir solamente sujetos sanos. Entonces, ya tenemos acá una medida de cómo esta estadística de alto orden nos puede indicar acerca de algo de cómo está funcionando el cerebro. Pero, me queda muy poquito tiempo, pero lo que nos preocupa en mi grupo también, así como el trabajo más teórico, es cómo emerge la sinergia. ¿Cómo surge esto? ¿Qué podemos decir de cómo armo yo un sistema que sea sinérgico? Ya hace tiempo que hay una respuesta muy fácil, que es la puerta XOR. La puerta lógica XOR es eminentemente sinérgica. O sea, conociendo una de las variables, yo no sé nada después no me reduce nada de la salida que voy a tener. Conociendo la otra tampoco. Pero cuando conozco las dos, ya lo sé todo. Solamente tengo todo el 100% de la información cuando tengo las dos variables. Y si alguien conoce algo de autómatas celulares elementales, y yo hice un trabajito hace algún tiempo en que acá, bueno, repasé todas las reglas, pero acá un ejemplo extremo, la regla 60, la regla 90, la regla 110, están construidas sobre XOR. Los autómatas elementales son un sistema que va evolucionando hacia abajo, por así decirlo, y cada bit acá puede ser blanco o negro, dependiendo de los 3 vecinos que tiene arriba en el paso anterior. Y siguiendo, bueno, esta es una regla, hay 256 reglas posibles, y esta regla en particular, si uno la mira con cuidado, siempre este bit de acá es un XOR de los dos de la izquierda. Esto es un XOR cuando están los dos prendidos, o sea, digo, apagados, todos apagados, 1 y 1 prendido, 1 y 1 prendido, 1 y 1 prendido, 1 y 1 prendido, los dos prendidos apagados, los dos prendidos apagados.
Y esta regla genera una sinergia tremenda. Acá está la O-information, la O-información, y es menos 15 bits, que es lo máximo, lo más negativo que se puede llegar. Y más aún es bastante resiliente a ruido. Acá el estudio que hice consistió en empezar a meterle aleatoriedad al sistema, a ver hasta cuánto aguantaba la interdependencia entre los elementos. Pero estos son sistemas binarios. ¿Qué pasa con un sistema dinámico? ¿Qué pasa con un sistema parecido al cerebro, que evoluciona como variables continuas en tiempo continuo? Ese es otro cuento, y no teníamos muy claro cuál es la respuesta. Para eso jugamos un poco con osciladores tipo Wilson-Cowan, que son simplemente ecuaciones diferenciales inspirados en una mirada muy macroscópica de áreas cerebrales, si ustedes lo quieren, con neuronas excitatorias e inhibitorias que se están conectadas recíprocamente. Y introducimos un par de conexiones más respecto a un modelo, a un set de parámetros que había sido escrito hace algún tiempo, pensando en obtener un comportamiento más o menos irregular. Dependiendo de estos parámetros alfa y beta, tenemos distintos tipos de comportamiento. Y lo que hicimos fue mapear el espacio de parámetros alfa-beta, a ver si encontrábamos, bueno, se simula, uno obtiene estas series de tiempo, entre comillas lo mete en la maquinaria que calcula las entropías y todo lo demás, y fíjense que pasamos del cerebro a un sistema de dimensión 4, a ver si por ahí partimos y podemos encontrar algo o información negativa, indicativo de sinergia. Esta diapo les pido que la miremos de derecha a izquierda, partamos por acá, y aquí está el barrido, este es beta, no, este es alfa, perdón, y este es beta. Y encontramos una zona del espacio de parámetros donde la O información es negativa, que acá está la escala de colores, ¿no? Entonces, mira, acá hay sinergia. Y en el resto, el sistema es altamente redundante. Bueno, es obvio, cuando el sistema está oscilando así, tan regular y tan sincronizado, esta sincronía obviamente trae consigo una gran cantidad de redundancia, porque yo con una variable, si sé que están sincronizados, puedo conocer las otras. Entonces eso no es sorpresa. Pero apareció un buen rango donde aparecía una O-info negativa sugerente de sinergia. Y miramos cómo se veían los atractores, cómo se veía el sistema dinámico. Para hacer la historia más o menos corta, acá en la parte negra, la parte eminentemente redundante, el sistema, esto es una proyección en 3 dimensiones del sistema que tiene 4, describe un atractor que es súper simple, súper sencillo. Es un simple atractor en una dimensión técnicamente, y esto es una medida de esa dimensión, la dimensión de Carvan-York. En esta parte de acá aparece un atractor tipo toroidal, o sea, es una cosa un poco más compleja en el espacio. Las variables están haciendo cosas están interactuando más entre ellas. Y acá, en esta zona, aparece un atractor caótico, ¿ya? No les voy a hablar del caos en este momento, pero los que saben de lo que estoy hablando. Esto es una cosa totalmente no periódica, a pesar de que es un sistema totalmente determinista. Sin embargo, hay que tener cuidado, y se los digo que cualquier medida estadística sobre sus datos, por favor, háganlo siempre. Bueno, ¿le podemos creer esta O-info negativa? Hicimos un bootstrapping. ¿En qué consiste? Tenemos nuestras 4 series de tiempo, de las cuales obtenemos una O-info, y después hacemos un shifting, simplemente un shifting. ¿Por qué un shifting y no revolver los datos? Queremos mantener la estructura dinámica y temporal de cada una de las series, pero romper aquello que las une. Entonces, hacemos simplemente un time shifting circular más encima, y obtenemos otra O-info. Esto de acá se repite 50 veces, y tengo una distribución de series de valores de O-info, O-information, que obtengo cuando las series que estoy metiendo acá, a la maquinaria, aquí, no están realmente ligadas entre sí, porque rompí todas las correlaciones al desplazarlas en el tiempo. Tengo una media, tengo una desviación estándar, entonces comparo y veo dónde cae esta de acá. Si cae 2 desviaciones estándar hacia negativos, significa que es realmente negativa. Si cae dos desviaciones estándar hacia positivo, significa que es positivo. Y eso lo manifiesto como un Z-score, que a lo mejor para ustedes les es familiar. Y acá hubo una cosa muy curiosa. Esta es la media de la O-información obtenida en las series aleatorizadas. Y fíjense que en toda esta lengua, como le llamamos nosotros, en toda esta lengua, es igual negativa. Aunque yo aleatorice las series,
y rompa sus interacciones temporales entre ellas, se mantiene una O-info negativa, excepto en esta mancha blanca de acá, donde aquí, al aleatorizarla, se va al suelo, se va a cero. Y eso, al calcular el Z-score, vemos que solamente en esta manchita de acá, que es la zona donde hay comportamiento caótico, tenemos una O-info significativamente negativa. El resto es prácticamente cero o incluso redundante. Entonces, concluimos que las trayectorias caóticas son realmente sinérgicas y quizás trayectorias de variables de sistemas dinámicos que generan trayectorias caóticas generan de una manera que ahora viene el otro paso, tratar de entenderlo, generan alguna cosa sinérgica. Entre paréntesis, un estudiante, un tesista de ingeniería matemática hizo el mismo ejercicio, bueno, él hizo todo este ejercicio entre paréntesis, de calcular la dimensión de Kaplan-York y esta parte de acá también. Y no contento con eso, probó con otros sistemas caóticos, nada que ver con la neurociencia, sino que sistemas, este es el de Lorentz, y esto no me acuerdo cuál era, pero sistemas que generan caos también, y obtuvo la misma conclusión. Curiosamente, si también le metemos ruido ahora a este sistema, ya no es determinista, sino que se le mete un input estocástico al sistema, y fíjense que no se nota tanto acá. Esta simulación es una simulación estocástica. Entonces es un ruido bien poquito que se mete y se mete como ruido dinámico. También hago negativo los Z-score que antes no lo eran. Y también llevo al suelo, más cercano a cero, el promedio de la info de los datos subrogados. Entonces hay algo ahí que estamos empezando a entender y que ahora nos falta entender desde el punto de vista teórico. Entonces, para concluir esta parte, sistemas con dinámicas complejas, caóticas y toroidales muestran interacciones sinérgicas, medidas a través de la O-information. Y solo en sistemas caóticos esta sinergia se mantiene luego a realizar un test de bootstrapping. En otras palabras, la sinergia en sistemas con el reactor toroidal, que es, en el fondo tiene un periodo mucho más largo nomás, esa sinergia se conserva cuando se aleatorizan las series. Y bueno, el ruido dinámico de un sistema estocástico también hace desaparecer la sinergia. Como les comentaba, les iba a mencionar que estamos haciendo lo mismo ahora con un modelo más complicado, el mismo modelo cerebro completo. Solamente como pequeño spoiler les cuento que estamos replicando los datos que se midieron en sujetos humanos en fMRI. Y este es otro modelo donde también estamos haciendo el mismo ejercicio. Y en este modelo nos estamos dando cuenta que la sinergia aparece en aquellas zonas del espacio de parámetros en donde también por otras medidas tenemos más riqueza dinámica, lo cual hace mucho sentido. Y bueno, esta es la gente que está trabajando conmigo. Los que están en negrita son los que están más involucrados en las cosas que les conté ahora. Ya, mejor no me dilata porque ya me pasé un poco de tiempo, así que prefiero que me hagan algunas preguntillas si tienen por ahí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricio, por tu exposición, muy interesante. Vamos a abrir espacio para las preguntas. Estoy abriendo el chat, disculpen. A ver si hay algo por aquí. Ok, yo tengo algunas curiosidades. Poco por desconocimiento, es este indicador interesante que ustedes redescubrieron, el O-Information, y que están utilizando. En sí, con respecto a la entropía, que también es lo otro que también ustedes utilizan, ¿entrega información que es diferente o resalta mejor algún tipo de información o son más o menos consistentes uno con otro? Son lo que pasa es que la O-Information va más allá de la entropía y un poco más complicado de calcular porque en el fondo es un balance que no voy a entrar al detalle, pero es una serie de balances entre las entropías conjuntas versus las entropías marginales para cada una de las variables respecto al resto. ¿Ya? Eso por así decirlo. Entonces la entropía es un camino para llegar a calcular la O-Information.
Y bueno, siempre el reto está en calcular la entropía, porque a veces los métodos de cálculo de entropía, y eso es una cosilla que tenemos que darle vuelta todavía, a veces están súper bien descritos y son súper robustos y qué sé yo, para series de tiempo de una cierta naturaleza, pero en Ujú. particular con cosas como las que yo uso, que son más oscilatorias, más periódicas en el tiempo, a veces algunos supuestos que la gente tiene para calcular entropía se caen, y hay que tener cuidado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, la entropía acá de la serie del conjunto del sistema es un camino para llegar a calcular la O information. En el fondo, es un balance de cuánta entropía de una variable me queda cuando miro las otras, etcétera, etcétera. Es como todo un cuento. Y solo para también, ahora que lo pienso, en este sistema, por lo menos este sistema donde les mostraba la lengua que le llamo yo, de esta zona del espacio de parámetros donde aparece una o información negativa, coincide también con la zona del espacio de parámetros donde hay más entropía, también. Mm. No sé, por lo menos con los autómatas celulares que les conté, no estoy seguro que hay, pero esos son binarios, son discretos, etcétera, etcétera. Me parece que no siempre coincide tan bien, pero por lo menos en este otro sistema, este sistema dinámico, sí, coincidía súper bien, mayor entropía, donde aparecía la OIFO negativa. Perfecto, muchas gracias. Mira, tengo unas preguntas que me están haciendo por el chat, en particular con Andrés Ochoa. Pregunta, dice, bueno, muy interesante la presentación, muchas gracias. ¿Es prudente utilizar algo relacionado con componentes principales por ser el problema multivariado? No sé si entiendo bien la pregunta, pero sí, se podría, claro, de hecho, a ver, uno podría tomar la serie de tiempo, y se hace mucho, especialmente con los registros cerebrales, tanto de EEG como de fMRI, y de repente para algunos análisis, para observar cosas, lo primero que hacen es hacer un análisis de componentes principales, y uno se queda con aquellos que se llevan la mayor parte de la varianza, y continúa el análisis con ellos. Dependiendo de la pregunta que uno tiene, y qué es lo que quiere realmente uno observar o describir, para este caso eso sería como hacer trampa, porque precisamente lo que uno hace con el PSA es reducir la redundancia. Entonces, si uno, no sé, pues tengo un sistema de dimensión 40, aplico PSA y encuentro que está toda la varianza explicada por las 6 primeras variables, listo, todas las otras 34 eran redundantes. Y precisamente eso es lo que hace el PSA. ¿Mm? Y entonces estoy tirando la basura de la redundancia, y obviamente yo analizo estas 6 variables que me quedaron y voy a ver un montón de sinergia, probablemente. Entonces, por eso puede ser útil, puede ser necesario, pero va a depender mucho de la pregunta científica que uno específicamente se está haciendo. Muchas gracias. Alejandra Kristen preguntan, ¿piensan introducir aleatoriedad diferente a mover el shift? Sí. ¿No solo hacer shift? Sí, hicimos dos cosas antes. Una fue hacer aleatoriedad normal, así como revolver, sí, así un permutation completo de cada serie de tiempo. Ahí, siempre, la OINFO se iba a cero. 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, pero consistentemente, no importa la serie de tiempo que yo le metiera. Entonces, hay algo, ¿cómo se llama? Algo me dice que algo muy importante está pasando con la serie de tiempo, con la estructura temporal de cada una serie. De hecho, las exploraciones que hizo Fernando demostraba que cuando tenemos estos atractores toroidales y uno hace el shifting temporal, el atractor sigue siendo toroidal. Entonces hay algo ahí en el atractor toroidal y la OINFO que no estamos viendo, y no sé con quién, si a alguien se le ocurre algo o con quién conversar, cómo poder hacer un approach más teórico a esa cosa que encontramos. Y otra cosa que intentamos que dé resultados intermedios es lo que se conoce como el phase shuffling, que uno transforma por Fourier, ¿cómo se llama? Se queda con las amplitudes, las fases las aleatoriza, después hace Fourier inverso, y eso ha obtenido unos resultados muy parecidos al time shifting. Felipe Osorio vuelve a preguntar por Sí. por los componentes principales. Los PC son combinaciones de todas las variables, porque dice echar. No, lo que estoy
lo que estoy echando a la basura es la parte redundante, cuando me quedo con los componentes principales, cuando me quedo con los, así, claro, sí. Cuando uno queda con los componentes principales y se queda con las 3, 4, 20, lo que sea, dimensiones que explican la varianza de mejor manera, estás, ¿cómo se llama?, ignorando, por así decirlo, toda la redundancia que hay en el sistema. Así, es una manera de ver lo que hace finalmente el PCA. Sí, profesor, fue un alcance. Sí, de hecho, Alan Astudillo plantea que puedo añadir que PCA solo transforma las señales usando hasta second order statistics. En cambio, O-Information estudia todas las órdenes, todos los órdenes estadísticos. No estoy tan seguro de lo primero, ¿eh? Yo lo voy a conversar con Alan, no, no me quiero meter en eso. Yo creo que PCA... Ya, no lo voy a pensar. Más preguntas. Espacio, una más. De hecho, la siguiente parte a las 4:35. Entonces, una pregunta más antes de ir a hay hacer. que rellenar el café. Hay que rellenar el café y el vaso de agua. Bueno, entre paréntesis, ¿eh? Volviendo a la cosa del PCA, hicimos un ejercicio, estamos haciendo también otro ejercicio similar, pero no es lo mismo. Simulamos un sistema de 6 dimensiones y por razones que no voy a explicar, empezamos a calcular la O-info con 3 de las 6. Porque sabíamos que las otras 3 eran redundantes. Entonces, claro, nos apareció bastante sinergia, porque estamos mirando, porque esa es otra manera de hacer aparecer sinergia. Cuando tú escondes variables, tienes cosas que tú no estás mirando, que no estás controlando, te aparece sinergia porque tú no estás mirando el sistema completo. Es un poco complicado de explicar, pero me parece que es una situación similar al PCA. En fin, ya. No, creo que no salió muy buena la explicación. Tendría que demorar un poquito más. Muchas gracias, Patricio, por tu presentación. Gracias a usted. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer un pequeño break para hacer el refill del café y posteriormente a las exactamente 4:25 tendremos la última exposición del doctor Juan Zamora. ¿Ya? Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Rodrigo. Volvemos entonces en unos minutos más.